Cada episodio es una tacita de café y una historia real, contada sin filtros y desde el corazón. ¿Gustan tomar una tacita de café? Porque es que, madre, yo desde niño, desde los 18 que empecé a cantar, 17, siempre tuve mucha suerte en la vara. Fui responsable con la plata, madre. No puedo decirle que fue eso primero, porque me compré un iPhone, me compré una pantalla, me compré una cama, iba y gastaba en Uber Eats 15,000, 20,000 diarios, 30,000 diarios, era una cosa terrible, madre. Hay algo de lo que no se habla mucho y es que, madre, Cabo llegó a cambiar el juego de cómo se cobran los artistas en este país. Un chamaquito con ganas de comerse el mundo, con un sueño por delante y con miles de retos es lo que tenemos invitado en esta ocasión. Está con nosotros Deikel, hermano. ¿Qué ¿Cómo dices, estás, manito, papi? manito? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo bien. Estamos bien hoy, gracias a Dios. Estamos ready. Estamos ready para hablar. Bueno, R, dicen ahora. Estamos ready, sí. Estamos R. Bueno, Primera vez fuera de la radio que tenemos una conversación. primera vez, sí. Bueno, con cámaras. Ya Con hemos cámara, sí, tenido sí. fuera de la radio Ya conversaciones, hemos, pues ya, sin sí, cámara. ya hemos hablado un poquito de todo un poco, pero sí es la primera vez que estamos aquí. Bueno, hermano, un placer tenerte por acá. La verdad es Muchas que gracias. estamos muy contentos. Saludos para todos los que nos están viendo. Gracias. Bueno, vamos a conocer un poquitito más del artista y de la persona, de esa persona que es la que hoy en día, pues quizás no conocemos, conocemos más del artista. Vamos a conversar un montón de cosas. Tómese su cafecito, su agüita, lo que quiera tomar. Este es un Y programa para tomarse su su cafecito ahí cafecito, tranquilo. chillax. Si usted va para el trabajo, que lo ponga ahí un ratico y lo vaya viendo en Lo los vaya frentes. escuchando Sí, sí, también. sí. Bueno, buena nota. Donde sea que nos estén viendo, muchas gracias. Bueno, siempre iniciamos con una pregunta muy importante. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Adrián Steven Obregón Mora. Adrián Steven, o sea, Ese, nada que ver con nada Deikel. que ver. O sea, sí tiene un trasfondo de mi nombre real, Deikel, pero la historia es así, digamos. Cuando yo estaba, pues mi mamá embarazada de mí, el nombre que tenían para mí era Deikel Adrián. Ok. Yo me iba a llamar Deikel Que era Adrián. por tu abuela, me parece. Deikel lo escogió mi abuela Ajá. y Adrián mi mamá. Ok. Pero entonces, como que mi mamá estaba muy joven, ¿verdad? Cuando estaba embarazada de mí y todo. Entonces, fue como ese burumbum con mi abuela y ella se fue a vivir a Guanacaste. Entonces ya habían hecho el baby shower, ya la familia me conocía como Deikel Ah, Adrián. ok. Pero cuando nací mi Sí, mamá, ya se había presentado la ajá, pancita como Deikel. Deikel, Ok. exacto. Entonces resulta que cuando mi mamá se vaya, toma la decisión de ponerme Adrián Steven. Pero cuando yo nazco y ya vuelvo como con mi familia, había parte de la familia que me decía Deikel. Entonces me generó esa confusión. De hecho, el apodo mío de niño era Jay, de Deikel. Entonces, madre, ahí como que me quedé con ese nombre, me quedé con ese nombre. Se fue perdiendo en el tiempo. Ya obviamente ya la gente me empezó a decir solo Adrián y Adrián y Adrián. Pero, madre, cuando estaba buscando un nombre artístico, yo decía, madre, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me llamo? Yo decía, Obregón. No, no, no. Nada que ver. Yo Y decía, sí hizo canciones con su hay una, nombre. o sea, sí, no las busquen, pero, Pero sí hay. pero sí, no, búsquenlas. Ustedes se meten ahí, ustedes ponen Adrián Obregón y de fijo les Le va a aparece. salir, sí, les va a salir un par de mis primeras canciones. ¿Y cómo decía su nombre completo? Adrián Obregón, se me llamaba Así. Adrián Obregón, tal, el nombre de la canción. Era como un poquito nombre como de cantante de música cristiana, era como Adrián Obregón, así como. Sí. Pero entonces yo estaba buscando ese nombre y cuando estaba como en esa búsqueda, me surgió ahí el Deikel. Yo dije, ah, man, qué bueno ponerme Deikel, porque al final del día también era mi nombre, Claro. entonces no me estaba inventando nada. Y le ¿Y agregué, alguien se lo sugirió o a usted no, no, le se nació? me salió ahí como la idea, un día estaba yo ahí rascándome la cabeza, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y ya me salió así. Y de hecho yo me llamo Adrián por Jesús Adrián Romero. Ah, ok, por el cantante. Ujú. Ah, ok. Entonces sí, es como que ahí es una historia larga. Bueno, está bueno. Bueno, vamos a hablar de tu infancia. Naces en Nicoya, ¿es así? Sí, yo soy de todo lado. A mí cuando la gente me pregunta, yo le digo, "Ma, yo soy de... Yo originalmente, digamos, nací en Nicoya, Ok, en el Hospital Anexión de Nicoya, pero digamos, yo
nací ahí, pasé unos meses de mi vida ahí y luego me llevaron de nuevo a Grecia, que es de donde originalmente es mi familia, digamos, Ok, ahí es de donde Grecia. tenía la casita mi abuelo, ahí es donde crecieron mis tíos, mi abuela. Ok, Entonces, em, viví los primeros meses en Nicoya, no viví mucho tiempo tampoco, pero si usted me pregunta, yo me considero nicoyano hasta la muerte. Y luego después de eso pasé a vivir a Grecia, que fue donde viví mis primeros años de bebé, digámoslo así, de niño, ya como hasta los 5 o 6 años. Y ahí nos fuimos a Santa Teresa, a a Cóbano, Cóbano. que Ok. fue... ¿Por qué hacen el cambio de Grecia a Cóbano, sabes? Vieras que yo no, yo creo que nunca le he preguntado a mami exactamente cuál fue la razón, pero lo que ella siempre me ha dicho es que ella quería que yo creciera en un lugar tranquilo, digamos, en un lugar, en un pueblo, en un lugar bonito, y mi mamá también estaba buscando oportunidades en ese momento, y pues Cóbano era un lugar que, pues por el turismo y todo, venía cargado de oportunidades para todo el mundo. Entonces, pues ella tomó la decisión, así mi mamá siempre ha sido una persona muy luchadora, entonces ella dijo como, bueno, Se mueve, se mueve. yo me voy para allá y allá empiezo de cero y también mi mamá ha tenido esa capacidad como decir, "Ma, voy a empezar de cero y empieza de cero y tira para adelante". Ok. Entonces sí, nos fuimos para Santa Teresa, bueno, para Cóbano, yo vivía en Cóbano exactamente. Ok, ¿y ahí tus papás estaban juntos o solo con tu mamá? No, yo no, mi papá no, mi papá es un tipo, es un tipo complejo, yo siento como que el tema con mi papá es que él tiene muchos hijos. Ok. Entonces yo siento que el mamá dijo como, bueno, vamos a ver cuál me dejo. Y hizo al azar y ahí yo no quedé en la... En la elección, en la Sí, elección. sí, yo quedé apartado, pero tampoco le resiento nada. No, nunca he tenido contacto con él. Ok. Han sido muy esporádicamente por allá. Para un cumpleaños me llamó por allá una vez como que fui a Nicoya y lo vi. Ok. Pero no, no. Pero no hay Sí, sí, resentimiento. no, cero, cero, cero. Yo al final del día tuve una mamá que me dio absolutamente todo lo que pudo darme Wow. y luego tuve otra figura ya yo más grande que es Rigo, que fue, digamos, el papá de mi hermano, que fue también una figura que por mucho tiempo fue de mi papá. Como tu papá. Pero todo good con el father de Iker. Ok, y ya en Cóbano, ya ahí haces que escuela y Sí, ya empezás ya ahí a llegué, vivir. yo llegué a Cono como con 6 7 años. Ok. Entonces, sí, como con 6. Entonces ya empecé en esa etapa en la que, digamos, desde la escuela conocí la misma gente, ¿me entiendes? Por dicha. Entonces, yo llegué cuando iba a empezar la escuela, entonces desde el primer grado Ok. lo hice en Cóbano. Ok, y ma, ¿qué recuerdos tenés de la infancia? Cómo era su día a día? ¿La casa recuerda bien? ¿Si era Sí, frente a la claro. Ma, playa o era alejado? vieras que es muy loco porque yo siempre he dicho que yo tuve que ser un niño muy feliz porque yo me acuerdo de todo. Ma, de todo. Yo me acuerdo desde Grecia. Yo me acuerdo mi casa en Grecia, cómo se veía. Yo me acuerdo las escaleras. Yo me acuerdo que yo me le escapaba a mi mamá por un lado para ir a comer comida de perro y que me iba para, también atrás de mi casa en Grecia había un cafetal y yo me iba para el cafetal. Y así también con mi infancia en Cóbano. Ma, fue una infancia muy linda, Mario, una vara así de, de pueblo, ¿me entiendes? Yo andaba en bici con mis amiguillos, mi mamá no tenía problema en irme a dejar jugar porque era un pueblo sano, un barrio sano, todo el mundo se conocía, no pasaba nada, nadie le hacía daño a nadie. Ok. Eh, Estaba como la gente que estaba metida en cosillos, pero era gente, tampoco era gente mala, Sí, era sí. gente, digamos, la Lo gente que... normal de un barrio. Sí, Ujú. exacto, muy sana. Recuerdo que mucho fútbol, me encantaba el fútbol y de los compas míos eran los que jugaban fútbol conmigo. Sí, que es una etapa em, importante en su vida. Ahorita sí, más adelante la hablamos, ujú. pero sí está presente el Sí, fútbol. en ese momento estaba muy presente y aparte también era muy bonito porque yo vivía a la par de la escuela, entonces yo me iba caminando ahí con mi bolsillo de Spider-Man todos los días para la escuela. Me pasaba por ahí por un hueco que había en la malla para no tener que ir a dar la vuelta. Ok. Era muy lindo, digamos, era muy tranquilo. Mis amigos eran gente muy sana. em, los amigos que hacía también en la playa, porque lo que pasa es que esa primera etapa mía yo la viví en Cóbano.
en la escuela, digamos, y pues a Santa Tere y a Montezuma, que eran las playas, pues sí se iba muy seguido, pero mi día a día de la semana era en En Cóbano. Cobano. Ajá. Ok. A ver, estando ahí, empezás en la escuela, ¿ya tenés algún dote? Por ahí me enteré que había como algo del gobierno, que Ajá. ahora que te enseñaron, Están todas, están todas, to- están todas. tocas violín Sí, y aprendió a tocar guitarra, pero fue con sí. YouTube y todo el asunto. El tema está así. Mi mamá, ella siempre ha pensado que uno tiene que tener, pues, deporte para el ejercicio y para uno La salud, hacer algo de salud. claro. Y aparte de eso, uno tiene que tener, pues, desarrollar algún talento. Mi mamá nunca fue canto, pero ella me decía, si usted quiere pintar, si usted quiere hacer música, si usted quiere tocar un Bailar. instrumento, bailar, lo que sea. Y de hecho, yo me metía en actividades de baile de la escuela, me metía en los actos cívicos, fui presidente de la escuela, estuve en fútbol, en artes Hizo de escénicas, todo. más todo lo que fuera a perder clases, yo lo hacía, Ahí, todo lo ahí que fuera, estaba presente. todo lo que fuera, salirme un ratillo, pero sí, mi mamá siempre me apoyó eso, digamos, mi mamá, pues no era millonaria, pero si había que un grupo de típico, ella me metía al grupo de típico y me ayudaba ahí como podía a comprarme los trajes y las sandalias y si había música, pues en lo de música, y ella veía como, y en eso apareció el cine muy temprano, digamos a mis 6 años tal vez, Ok. apareció el cinema en La Vida de Nosotros, que el cinema es un programa del gobierno que realmente no entiendo ahorita muy bien cómo funciona porque ahí pues ha cambiado todo, obviamente. Eso estamos hablando que era cuando yo tenía 6 años, ya tengo 23. Eh, entonces, en ese tiempo funcionaba como que usted daba una cuota. No recuerdo si era una cuota simbólica o era lo que usted pudiera o no recuerdo realmente cómo era. Pero sí Se sé que, aportaba algo, se aportaba así algo. sé que usted aportaba algo mensualmente y a usted le daban el instrumento, que obviamente el instrumento es muchísimo más caro Total. pero pues ese era el programa del gobierno. Entonces ellos lo que hacían era que lo preparaban, a usted le daban digamos, la enseñanza musical, pero real, buena, Ok. digamos. Venían profesores de la UCR, de otros lados, de otros países, y usualmente no se les pagaba a ellos, sino era como que ellos venían a hacer esa labor, entonces Claro. era gente que lo venía a hacer con mucho amor, Algo caritativo. y ahí ahí aprendí a tocar violín, aprendí a tocar piano, que es que, yo también otra vez es que yo soy, muy tequioso, weón. Yo ocupo estar Haciendo algo. haciendo algo, no puedo estar aburrido. Entonces, yo me acuerdo que en los tiempos muertos yo me iba con los compillas que eran de vientos, yo les decía, ¿qué? ¿Cómo se toca la trompeta? Y el me decía, sí, ti, ti. Entonces yo aprendí a tocar trompeta y así aprendí a tocar piano, trompeta, guitarra. Y yo lo que hacía era que yo le decía, présteme la trompeta, yo me la llevo, o présteme, mi mamá me compró una guitarra, entonces yo lo que hacía era que, me iba con lo que ellos me enseñaban, yo me iba a mi casa, buscaba en YouTube, y yo pasaba hasta las 4 de la mañana dándole todos los días un instrumento, De verdad. y así fue que aprendí, y aprendí a tocar violín, guitarra, piano, y ahí fue como que empecé también a cantar, que Ok. ya me empezó como a cuadrar la vara de la cantada, y como pues me enseñaban muy bien en el cine realmente, entonces di como que también tenía habilidades para que había desarrollado ahí desde niño. Ok. Y Mae, ¿nunca has incluido algún instrumento en tus canciones? Usualmente guitarras, o sea, hay varias guitarras como de música mía que yo las grabo y las hago yo y no he incluido cosas como así, pero sí, digamos, sí me meto mucho en la producción de la Ok. música y eso lo sé gracias a esas cosas que aprendí Correcto. en ese Mae, momento. ¿y el violín lo tocas? Era es que el violín lo dejé hace mucho tiempo, pero es que el violín era el... Nosotros tenemos uno aquí, lo traemos. Ujú. El violín era como, no toco violín desde los 8 años, de hecho. Ok, pero si ahorita le damos uno, algo Posiblemente, sale. posiblemente Algo sale. pueda hacer algo. Pero fue el primer instrumento que dejé porque era también el que más odiaba. Porque era muy académico, la vara del violín, era Ok. muy así. Muy cuadrado. A mí me cuadraba la trompeta y la guitarra, que se podía tocar lo que le diera o el piano. Por eso Ok. fue que también yo, cuando me di cuenta de que ya había aprendido lo suficiente para ser buen artista empírico, me salí del cine. Le dije, mamá, mami, ya yo sé cómo está la vara y aquí está YouTube. Ya no, ya Voy no. ahí. Sí, y dicho y hecho. Muchas de las cosas que seguí aprendiendo, pues las aprendí, empírico. Yo siento que uno cuando tiene más esas ganas de como aprender algo, de hacer algo. Y también yo era de esos chamacos que le cuadraba hacer
aprender todo para poder ganarse un espacio en lo que fuera. Como yo quería estar en las orquestas y en la banda de la escuela, y en la banda del pueblo y en todo, entonces el instrumento que me dieran, ese era el que yo Iba. tocaba. Ahí yo iba. ¿Cómo lo llamaban sus amigos en Cobán? Adrián, Adrián. sí. Tuve Ya tres. ahí no hubo Deikel, No, 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 ni la ya. familia. No, no. El Deikel se perdió temprano, como cuando yo tenía 5 o 6 En años. Grecia, Sí, digamos. en Grecia, yo creo Ok. que. De hecho, yo creo que en Grecia quedó el Ahí Deikel quedó. ahí. Sí, las personas que todavía saben esa historia y toda la mayoría son de Grecia. Ok. Ya, bueno, entonces en Cóbano aparecen tus amigos. Ujú, Por ahí investigamos un par de historias que nos contaron. ujú. Quiero que me cuente al menos una de Mauro, creo que es tu amigo. Ajá, el Chapo. Y me contaron sobre una historia de que mae, querían los dos ir a jugar PlayStation. Qué ¿Cómo- buena cómo- historia, man. Cuéntanos un Nunca he poquito de eso. contado esa historia yo. Esa historia es. Dios. Cuéntala, Bueno, cuéntala. resulta que. Mae, voy a sacar un clip de esto. Esto es muy bueno. Resulta que mae, Chapo y yo éramos los mejores amigos inseparables del mundo. Ese Chapo es mae, Mauro. Chapo, sí, Chapo es Mauro. Ok. Mauro. Es que él jugábamos juegos de Call of Duty, ahora así. Entonces estaba el Chapo, el Guasón, el Ok. Y chamaquito, se todo el quedó mundo Chapo. tenía. Sí, entonces le decíamos Chapo. Chapo resulta que mae, él era mi mejor amigo. Él me lleva como 2 años. Ok. Entonces él era un poquillo más grande que yo. Y mae, éramos esos inseparables que andábamos para arriba y para abajo. Entonces, mae, resulta que un día en Cóbano, mae, y nosotros, ni Chapo ni yo éramos personas adineradas. Entonces, mae, digamos, tener Play o Xbox, Es imposible, olvídese, imposible. eso nada, olvídese, eso no. Entonces, mae, nosotros nada más andábamos en nuestra bici, esa era la verdad de nosotros. Nosotros teníamos nuestra bici haciendo maldades. Llega un mae y abre en el pueblo una vara de juegos que se rentan a Xbox. Entonces, madre, y nosotros como podíamos ahorrábamos y íbamos por allá a lo de los Xbox, pero ¿Y que madre, era en una casa? no, era Un local, un abrieron un local. local, digamos, un localcito Con así, pantallas y... pusieron sus sillas, un montón de pantallas, seis Ok. Xbox, 2 Plays y eso Y era vámonos. la fresa. Entonces, madre, resulta que Chapo y yo ya estábamos hartos de tener que ahorrar para la vara, man. ¿Cuánto Entonces, pagaban, mae? Por hora. Era como 6 tejas, pero Por hora. como 8 tejas, pero en ese tiempo, Sí, sí. Y pues, chamacos. ajá, y aparte había que, pues la plata que mi mamá me daba era o para la escuela o para cosas muy específicas que yo ocupaba, entonces no era como que yo decía, mae, puedo agarrar aquí esto para esto. Entonces un día se nos ¿Qué ocurre idearon? la genial idea, oiga usted, de que el Chapo le dijera a la mamá de él que yo estaba cumpliendo años. Entonces, como éramos tan unidos, que por favor le diera plata para comprarme un regalo. Y Claro. yo le dije a mi mamá que me diera plata para comprarle un regalo a Chapo porque Chapo estaba cumpliendo años. Man. De ahí, realmente nosotros era una historia perfecta, no, no, Claro. no había falla. Nuestras mamás pues se conocían, pero tampoco hablaban todos los días Sí, sí. como para... Para saber si cumplía o no. Pero, madre, o sea, era una mentira que se iba a caer, obviamente. Madre, resulta que nos vamos Chapo y yo como desde el mediodía. ¿Y cuánto Dele, juntaron? ¿No se acuerda? dele. Madre, eran como 10 rojos, weón. Entonces, madre, nosotros jugamos como desde las 12 mediodía hasta que nos cerraron esa vara. Nosotros jugando aquí, dándole, ya era de noche y nos dice, mamá, es que ya voy a cerrar, no Y sé usted como, qué. como millonario. Sí, Tome, claro, no, tome. papi, tranquilo, bueno, nos vamos, venimos mañana. Mae, la verdad es que ya Chapo y yo, mae, decimos, mae, bueno, nos sobraron como 2 rojos, ¿qué hacemos? Mae, imagínese, hasta nos sobró y todo. ¿Qué hacemos? Y me dice Chapo, vámonos ahí a cosechas. Entonces nos vamos, nos compramos un cosechas cada uno, nos espoteamos y yo veo que viene mi mamá. Mi mamá me estuvo buscando. No, mentira, mi mamá me estuvo buscando todo el rato porque yo estaba desaparecido. Claro, De ahí no teníamos teléfono claro. tampoco. Entonces, como no había teléfono, mi mamá no me podía llamar. Nada más era, yo llegaba tipo 6 a la casa porque no andaba de noche en la calle, digamos. Y entonces mi mamá me fue a buscar y ella, pues, era un pueblo. Entonces, usted en pueblo se da 3 vueltas y ya usted Ya. recorrió el pueblo. Y la Entonces, gente sabe también dónde está. ajá, entonces, resulta que en ese tiempo mi padrastro era policía atrás de eso. Entonces me tenían vigiadísimo. Mae, resulta que entonces el Chapo llega y ya nos estamos tomando el cosechas y yo veo que viene caminando la mamá del Chapo.
Entonces llegamos, la saludamos y en el otro lado de la calle viene mi mamá Su- en la scooter, mae. Ya nos ponemos nosotros así, mae, ¿qué hacemos, mae? Uy, mae. Y lo primero que llega y le dice la mamá de Chapo, mi mamá, ay no, felicidades, Karencito está cumpliendo años, no sé qué, y así mi mamá, ¿cómo? Pero Mauro no sé qué está cumpliendo años, y, mae, y en ese Se cayó la momento, mentira. como una película, se los puedo jurar, en ese momento viene así la patrulla de mi padrastro. ¡Pip! Se para al frente. ¿Y qué? No estaba cumpliendo años, Mauro, no sé qué. Y ya Mauro y yo no sabíamos qué hacer. Nos agarramos, mamá, yo no le puedo a usted explicar la castigada que a mí me Claro, por pegaron. supuesto, Yo mae. no volví a ver a Chapo como por un mes, más. Estuve en una depresión severa ahí porque viera qué duro. Bueno, Pero pero qué buen plan, mae, porque jugaron, sí. de, ¿qué? Jugamos todo el 8 horas. GTA todo el día, como desde las 12 en adelante. Qué Qué bu- buena historia, más. Esas son historias de chamaco. Mae, y tengo Ujú, otra que me contaron. ujú. El condenado examen de 100. Ay, man, qué buena esa también, no me la han visto. La verdad es Cuénteme que, cómo es esa. man, es que yo siempre fui un vivazo. Fui un vivazo, pero fui malo para estudiar, pero no malo para estudiar porque yo era muy bueno, yo sabía de todo, digamos, a mí me encantaba aprender, pero más Era vagabundo. estudiar, Sí, le da para pereza. mí era lo peor que me podía pasar en la vida. Claro. Pero, pero es muy loco porque eso no decía que yo era un mal niño, sino nada más que me costaba estudiar, pues, Ok. porque en otras cosas muy bueno, pero hasta en esas cosas que era bueno mintiendo también. Entonces, mae, pues llega un día el chamaquito de Teresa y se pega una teja en un examen de ciencias. Ok. Mae, y mi mamá, pues como yo era tan bueno, entonces ella creía mucho en mí, la vara. Entonces, mae, yo me Era un pego niño de confiar. Sí, yo era un niño de confianza, de confiar, de bien. Mae, entonces me saco un 100 y yo dije, uff, la hice. Entonces yo dije, mae, le enseño el examen a mi mamá y cuando mi mamá lo ve y me felicita, a mí me entró un diablo en el oído y yo dije, mae, yo voy a guardar este examen. Lo guardo debajo de un poco de libros y no sé qué. Vienen los otros exámenes. Entonces yo llego y hago los exámenes como un quebrado, un 32 me saqué una vara así, man. Y yo llego y digo, uy, man, mi mamá me va a castigar, me va a castigar. Y me acordé que tenía el examen. Saco el examen, pim, por allá le intercedo en la fecha, no sé qué. Y se lo enseño, mami, vea, no sé qué, me saqué otro ciego. Mi mamá en una contentera, todo el mundo feliz. Y yo dije, uff, madre, la La hice. estoy haciendo. Yo dije, la hice, esta es. Pues, madre, para no hacerle el cuento largo, y por lo menos 7 meses le enseñó a mi mamá el mismo examen de ciencias. Madre, y mi mamá, pues, digo, y obviamente llegó un punto donde ella ya dijo, Ya, madre, yo vi algo sospechoso. este madre no se puede estar sacando un 100 en todos los exámenes Claro. parejo. Y también, madre, se puso, según yo, en mi mente, yo lo había escondido donde nadie en el mundo podía Nadie lo iba a encontrarlo encontrar, nadie lo iba a nunca. encontrar. Mi mamá se metió al cuarto como 10 minutos y me dice, ¿qué es esto? No les puedo contar, yo sé lo que pasó después. Pero así me jalé varias. Qué buena, mae. O sea, habían 80s que yo enseñé hasta 3 veces. O un 95 que yo enseñé. Pero más, eso sí, nunca me quedé, digamos. Ok. Mi mamá no tuvo problema de eso porque, mae, yo también era un buen estudiante. Entonces, mae, yo llegaba al final y los profes decían, mae, si usted no estudió, pero, no sabe, esta tarea y esto, y todo el mundo me ayudaba porque, Y le iba como, bien. como eran, como yo en clases, pues era participaba, en mis proyectos me esmeraba con mi Sí, era buen mamá. alumno. Sí, era buen alumno, Era buen entonces los alumno. profes me ayudaban un montón. Qué buenas historias, mae. Sí, sí, Qué yo buenas tengo, historias. tengo varias, tengo una, que una vez en el cole estábamos en una reunión de padres y nosotros estábamos jugando bola en la sala de espera. La mayoría de escuelas tienen una sala de espera, que es la salita de la entrada donde Ajá. pues usted espera para que le abran para entrar a la Para entrar. institución. Sí. Estábamos nosotros jugando bola, pin, no sé qué. Hay un huequito así. Era el único hueco que había en toda esa sala de espera. Mae, y nosotros estamos jugando bola y llego yo y la pateo. ¡Pah! Cae va la bola por allá. Y hace así en el hueco. Nosotros vemos dónde va la bola, la bola va cayendo en una urna de pollo frito al No. frente del cole, en el pollo frito. ¡Puf! Y salimos nosotros corriendo, todo el mundo para lados diferentes, todo el mundo corriendo por allá. Madre, y no, al final del día me echaron la culpa a todo el mundo, como siempre. Tuve que pagar. Sí, man. Mi mamá pagó el pollo frito y todo. Vieron usted qué locura. No, me porté medio mal en la Buen escuela. pulso, mae.
Tenía buen pulso, sí. para meter la bola ahí. Mae, bueno, y ahí podemos hablar del fútbol. Ya llega Sí. el fútbol, estuviste en ligas menores de Heredia. Sí, man, De hecho, vi una ujú. foto jugando en el antiguo estadio Los Abel Cordero. Yo jugué en Heredia, jugué en la U, que en la U fue como el paso más profesional que tuve, y por decirlo así, Ok. porque estaba jugando una fútbol, estábamos como en Heredia también estuve, pero el tema con Heredia fue que yo llegué y cayó la pandemia. Ok. Entonces, ma, Se acabó. sí. Yo empecé, ma, la etapa del fútbol es muy vacilona. Es esto mismo de mi mamá buscando, pues, que yo estuviera en un equipo en todo esto, entonces ella me apoyaba mucho con el fútbol. Y, ma, yo empecé a meterme en escuelas de fútbol, que la escuela de Cóbano, que esta escuela de fútbol, y hacía muchas pruebas, digamos. No sé, llegaba un visor de la liga, o Claro. llegaba esto, o llegaba lo otro, ma, y así tuve oportunidades. Jugué jugué en ADG, de ADG estuve en Cóbano de nuevo, de ahí pasé a Heredia, que jugué un tiempo en Heredia, y Heredia me mandaron a préstamo en la U, y en la U cayó la pandemia. Pero más, fue una etapa bien bonita porque también esa fue la etapa que me formó ya como para ser más un profesional en algo. Claro. Porque Sí hay que tener mucha disciplina. eran entrenar a las 5 de la mañana, era que iba al Cole. colegio y estaba todo el día en el cole, y luego en el cole clases de inglés y luego entrenamiento de nuevo. Entonces esa fue una parte que también me hizo decir, ah, no, ma, yo no quiero ser futbolista. A mí me encantan otras cosas. Pero, ma, eso también me formó, y me hizo como más persona también, porque en esa etapa a mí me adoptó una familia. Yo no sé si usted sabe quién es Daniel Casas, el que fue entrenador de Claro, Saprissa. claro, entrenador. Pues Daniel Casas me adoptó a mí. Ah, de verdad, mae. Sí, yo soy un miembro más de la familia de Daniel Casas. Él es Él es argentino, uruguayo. uruguayo, Ujú. uruguayo. Pues resulta que la hija de don Daniel tiene un hijo que se llama José Daniel, que él jugaba en Heredia. Ok. Entonces yo cuando empecé a hacer pruebas en Heredia, yo le dije, ma, es que yo vivo en Santa Bárbara con mi tía y se me hace muy difícil, estoy teniendo allá como unos problemas, pues, de plata para viajar y todo, tengo unos problemillas. Y el ma me dijo, ma, hey, venga y se queda en mi casa unos días. Pues no me fui nunca. Se quedó ahí. Me quedé. Ya mi mamá se hizo amiga de la mamá. Ya pues dijimos, bueno, le vamos a ayudar con esto. Ya ellos me Y empezaron a vivían cerca del ayudar. estadio. Sí, vivía en Mercedes Norte, Sí, súper cerca. súper cerca del estadio, y el cole también el que estaba, que era el Samuel Sáenz, que fue el cole donde me gradué. Yo salí del Samuel. Big up el Samuel, Qué bueno el qué Samuel. buen colegio, qué hermosos recuerdos también Yo tuve tenía la ahí. idea como que habías estado en el Samuel. No estaba tan seguro, pero bueno, Sí, ahí me gradué, de hecho. qué bueno. Y la historia de mi graduación es muy loca, más es que estoy tirando hilos por todo lado, Ahorita pero... vamos a la graduación. Ok, Ajá. sigue en el fútbol. Se Y viene la pandemia. sí, Se acabó se acabó el fútbol y se acabó el cole también, porque ahí no era presencial. claro, Entonces, ¿qué pasa? Y ya a nivel de dinero no era sostenible que yo estuviera aquí haciendo nada, y también a nivel salud era mucho más seguro que yo me fuera para Santa Teresa, y digamos. regresas Entonces me fui para Santa Teresa. Me fui con mi mamá, con mi abuela, con toda mi familia, nos fuimos para para allá. allá. May, ¿te dio COVID? Yo creo que sí, un par Sí. de veces, pero más, es que yo sé que esto es un poquito, por dicha ya pasó tiempo de la pandemia, pero eso es un poquito complejo de hablar. Sí, Pero más en Cobano y así, no era igual que aquí. era muy, No era muy, eso, que usted muy no podía libre. salir de la casa, ni, ma, ya era, yo nada más le digo a usted todas las cosas que yo hice en pandemia. Fui a todos los ríos, a todas las cascadas, anduve en todas las cuestas en bici, hice música, pero también me aburrí. Llegó un momento donde dije, ma, ya me aburrí de no hacer nada, weón. Ya me Claro. aburrí de meterme a hacer entrenamientos en el equipo virtuales, yo ahí frente a una cámara haciendo skipping bajo y todo. Yo decía, no, no, man. Yo decía, yo tengo que buscar otra cosa que hacer. Y Aparece la ahí música. fue donde aparece, ese fue el momento donde la música me enamoró. Ok, y qué fue lo que empezó a hacer? ¿Empezó a escribir? ¿Qué, Yo qué siempre empezaste lo a hacer? había hecho, desde que jugaba fútbol, ya yo estaba escribiendo mis primeras canciones, Ok, y ya yo, pues cuando jugaba fútbol medio ahí ya me grababa también las canciones con el cel y así, pero pues nada profesional, era como algo que me gustaba mucho hacer y que yo sabía que era
pues bueno haciéndolo, porque yo también, ya cuando jugaba en Heredia, yo llegaba y le hacía serenatas a las compañerillas mías del cole y la vara y les escribía canciones. Entonces como que ya yo sabía Algo había ahí. que algo había ahí, sabía que era bueno haciéndolo, pero y pues el fútbol era lo que yo pensé toda mi vida. Y no sé por qué pensé, porque era malísimo. De fijo, ma, ¿Qué yo jugaba? ¿Qué posición? era lateral, Lateral. pero era muy limitado, ma. Nada más yo era un joven con muchas ganas, entonces por eso me abrió un espacio en todo lado, pero limitado para Pero el fútbol, limitado. sí. Bueno, muy bien, mae, tenemos muchas cosas de qué hablar. Ya se me acabó el cafecito. No, Vamos a hacer hombre. un refill. Ok. Ustedes tienen que hacer refill o lo que quieran, ir al baño o lo que sea. Vamos a hacer un corte rapidísimo y venimos a seguir hablando con Dake. Este video es traído a ustedes por Te iba a preguntar, ¿usted toma licor? ¿O ha Es, tomado? es complejo porque no soy bueno tomando. No. No soy para nada bueno. De hecho, siempre de todos mis compas siempre he sido el más ralito. Pero ahorita estoy en una etapa mía donde estoy dejando el alcohol, man. Ok, Vieras que muy sinceramente el año pasado fue un año que me pasó muy duro, man. Y yo creo que estos últimos 3 años, ok. obviamente El estilo de vida ha el cambiado. estilo, sí, y yo creo que también, digamos, el hecho de tener tanta facilidad, uno siendo un chamaco de guaro, de plata, todo, y me descontroló y me llevó el ritmo un poco bastante agresivo. Entonces, fueron unos años en los que estuve mucha fiesta, mucha locura, y ahorita en esta etapa de mi vida, como que el 2000, como que desde noviembre del 2025 me empecé a sentir como cansado de esa vara, como cansado de. Y le bajó. Y le bajé, y no solo le bajé al guaro, sino a los shows también, le bajé un poco a la cantidad de shows, a lo lejos que era también, porque estaba teniendo problemas de dolores de espalda, estaba teniendo problemas de que, mae, yo pasé una situación de salud muy fuerte en 2022, entonces yo sufro mucho del estómago. Ok. Entonces, yo llegaba a los shows y tenía que vomitar antes de meterme a un show. em, y esos son varas que ya y me fueron como jodiendo, no solo físicamente, sino mentalmente. Entonces decidí como este año ya empezar a darle un stop a todo en general. ¿Qué fue lo que te pasó, man? Bueno, y la verdad está así. Yo soy muy para hablar, ¿verdad? Y yo estaba sufriendo una depresión Ujú. en el 2022 muy fuerte después del fallecimiento de Pollo Claro. y después del fallecimiento de mi abuelito. Yo pues estaba pasando una situación económica muy fuerte, estaba muy solo, estaban pasando muchas cosas en mi vida y pues llegó ese momento de la depresión que la gente no quiere que llegue, que es cuando ya uno intenta pues atentar contra la vida de uno. Y en ese tiempo pues hubo una mezcla de pastillas que me desbarató el estómago por mucho tiempo. Ok. Entonces después de ahí pues tuve muchas secuelas y esas secuelas fueron como por ejemplo, eh, no sé, digamos, el hambre a mí me da ganas de vomitar, cuando como mucho me da ganas de vomitar, cuando estoy estresado me da ganas de vomitar, cuando estoy nervioso me da ganas de vomitar. Ok. Entonces fue como una secuela de esa época oscura que Qué viví en ese fuerte, man. momento, sí, sí. Sí, pero bueno, ya, yo siento que al final del día, como yo me dije después de esos días, Dios no quiso que fuera aquí, y si Dios no quiso que fuera aquí, yo tengo que entender que entonces yo tengo un Hay un propósito extra propósito, claro, aquí, hay un propósito. porque sí, eso fue un 24 de diciembre del 2022 me fue esa vara. Y, ok, en el 2022 ya había salido Rezas. Sí, O sea, ya usted estaba, no, yo creo que fue, sí, 2022, 2023 pasando ahí. ok, por eso, pero ya estaba Rezas, Todo, ya existía Deikel, ya estaba ya yo había posicionado. colaborado con Toledo, ya, Ok, o sea, ya habían pasado cosas buenas en mi vida, ya había salido Cacique, y han pasado muchas cosas buenas, pero no tenía nadie, estaba solito. No era que no tenía nadie, tenía mucha gente. Yo sentía que estaba solo en el mundo en ese sí, momento. Entonces, fue también fue complejo porque es que, yo desde niño, desde los 18 que empecé a cantar, 17, siempre tuve mucha suerte en la vara. Rezas fue un bombazo a los meses de yo empezar mi carrera, cacique, que esto, lo otro. Y luego llegó un momento en el que después de tener tanto éxito me vi en un punto en el que no me estaba pasando nada en mi vida y me sentía estancado. em,
no estaba siendo un buen papá en ese momento también, no estaba siendo un mal padre en lo absoluto, nunca le ha faltado a mi hija, pero no estaba presente en ese momento como debería haberlo estado. eh, no llamaba a mi mamá, no hablaba con mi familia. eh, Tenía un manager en ese tiempo que en vez de ayudarme me estaba quitando plata, me tenía ahí perdiendo el tiempo. Sí, fue un bache, Fue fue un un bache bache. horrible, mae, y yo toda mi vida he sufrido, que eso es algo que yo hablo abiertamente, yo toda mi vida he sufrido pues cuadros depresivos, he sufrido mucho, sufro de ansiedad, soy una persona ansiosa hasta que además no poder. Entonces, mae, pues todo eso junto me llevó a un límite también, que yo siendo un chamaquito de 19 años, no, 19 20 años no sabía cómo No podía pues llevarlo. canalizarlo. Exacto. Y buscaste ayuda profesional? Después, Sí, después sí, ya ahora es pues súper tengo un importante, psicólogo, súper ya importante, entendí cómo funciona el cuerpo, ya entendí que la depresión es una enfermedad también que lo tiene a uno claro. atado y que si usted no la trata, no la lleva, no. También yo creo que después de eso, Dios me dio la mano y yo siento como que yo llegué a ese punto tan oscuro para darme cuenta de que ya estaba en lo más oscuro y que no podía Solo irme, podía subir, exacto, no podía irme más abajo de claro. ahí. Entonces después de ahí, mae, yo siento que hasta la mente me cambió. Yo ahora soy una persona más feliz, mae. Yo ahora paso felices todos los días de mi vida. La tranquilidad es mi poder. Yo no me estreso por nada, mae. Yo estoy tranquilo. Si algo no me sale, pues no me salió. Sí, En algún momento me saldrá. Pero sí, en ese momento pasó eso y eso desencadenó un montón de problemas estomacales claro. que hasta el día de hoy pues se me han ido mejorando mucho, pero sí los viví por mucho tiempo. Mae, bueno, súper importante lo que decís de la ayuda. Yo creo que Ujú. estamos en una época de la vida muy difícil. Sí, totalmente. Vemos muchas cosas feas. Yo soy uno que dejé ver noticias, mae, la verdad. Sí, Son cosas que le enferman a uno un poco la cabeza. Pero muy importante el darse cuenta que en realidad alguien una vez me dijo, "Mae, es que existen doctores para el cuerpo, doctores para la piel, doctores para mae, todo, para mente. y tiene que haber un doctor del cerebro, de la Ujú, cabeza, porque también mae, se enferma. Y a veces no lo vemos así, mae, sí. y nos pasan o estamos pasando una situación que no sabemos, como usted dice, no sabemos que es un cuadro depresivo, no Ujú. sabemos que es un cuadro de ansiedad. Claro, yo en ese momento no sabía qué tenía, güey. Yo No decía, madre, yo sabes, estoy triste, yo me levantaba y en ese momento, yo me levanto ahora a las 7 de la mañana todos los días y me acuesto a las 11. Yo en ese tiempo me levantaba a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, me acostaba a las 4 de la mañana, me levantaba y, madre, yo genuinamente sentía que a mí me dolía vivir. Yo decía, madre, ¿qué es esta me vara? duele respirar. Yo no quiero ya levantarme, ya tener que ver qué hago, Claro, cómo salgo adelante. Y eso es, pues, es una enfermedad y yo no lo sabía. Lo supe correcto. hasta cuando ya toqué ese punto. Pero ahora también es bonito porque yo puedo darle ese mensaje a la gente, a la mayoría de gente que puedo. Yo siempre les digo, mae, es importante. O sea, es importante estar bien, es importante sentirse bien, es importante parar. La salud mental Sí, es parar un fundamental. segundo, aunque usted tenga todos los proyectos y todas las cosas que tenga que hacer, parar un segundo y decir, mae, estoy bien, me Sí, siento detenerse bien, un momento. estoy bien con mi familia. Estoy yendo al psicólogo, ¿me entiendes? Estoy Sí. dedicándome tiempo a mí. Son cosas que yo en ese momento, madre, yo ni siquiera salía a la casa, ¿me Y entiendes? ahora que decís eso, Juan, yo creo que todas las personas deben de visitar a un psiquiatra, deben Ujú. de visitar a Un un psicólogo. psicólogo, totalmente. Aunque usted no sienta nada extraño, digamos, que usted diga, no estoy bien, aún así uno debería estar siempre yendo, Totalmente. porque hay un montón de cosas, tal vez no en el momento, sino que han pasado atrás y uno sin darse cuenta lo arrastra. Mae, y son cosas que uno ni sabe. Por ejemplo, a mí de las primeras veces que yo fui al psicólogo, el psicólogo me decía, mae, es que, bueno, no me decía mae, pero me decía, es que la falta de su papá, aunque usted piense que usted no le ha hecho absolutamente nada, eso generó un vacío y un poco de cosas que a usted le tuvieron que haber enseñado que no le enseñaron, Bueno, herramientas que sus papás le tuvieron que haber dado que su mamá no le podía dar, le tenía que dar. y que Entonces, tampoco es culpa de tu mamá, en lo absoluto es culpa de mi mamá porque ella no es mi tampoco, papá. tampoco. Ella no tenía que cumplir ese rol, ella cumplió su rol de mamá y hizo cosas que mi papá tenía que haber hecho y me enseñó. Pero son cosas que uno ni siquiera sabe
que son traumas que uno tiene y que eso son... Hasta que está Exacto, hasta que un se da profesional cuenta. lo Exacto. ve y le dice, "Mae, esto que está pasando en su vida es por esto y esto y esto". Me siento súper identificado. Me pasó lo mismo con mi papá. Y justo también tuve un cuadro de ansiedad y ya empecé a tratarme y me di cuenta de tantas Sí, varas claro. que uno A uno se le abre la mente. Es se que la gente sorprende. dice, "Mae", la gente que no hay un psicólogo me dice, "Mae, pero es que yo para que vaya a un psicólogo yo no estoy loco", no Ah, sé qué. Yo les digo, "Mae, es que es loco porque usted le abre la mente, no hay que estar loco para ir al psicólogo. ya usted luego dice, ah, mae, es que todas estas cosas que no entendía es Y por ya, esto". ya lo que uno hace o lo que arrastra empieza a tener ya Sentido, sí, sentido. Uno es, se paso empieza a por eso. armar ese rompecabezas de la mente de Totalmente. uno. Es importante, es Bueno, totalmente entonces importante. nunca te has pegado a una borrachera, ¿o sí? Sí. Uf, ¿Y cuál es la que claro. más se acuerda? ¿La última o la más fuerte? Me acuerdo una última que fue ahí cuando decidí como Ya. ya que fue Pacha mae. con Jet. No, fue después de... Pero eso estuvo criminal. Eso es muy bueno, la de Macho con Jet. Pero no, Que todos mae, terminaron, importantemente averiados y ¿verdad? dañados de lo que vendría siendo el hígado y los riñones. Pero bueno, ¿cuál se acuerda? Mae, yo me acuerdo que es que fue una última, mae, que era, El cumple. pa' mi cumple. Pero yo creo que fue bonita. Es que está esa diferencia en cuando usted toma para una situación, una vara especial, Ajá. a cuando usted anda tomando porque le da la gana todos los fines de semana, siendo Sí, loco sí, todos los días que es usted puede, diferente. usted no puede, es diferente. Entonces, esa de mi cumple sí la recuerdo con mucho cariño, pero mae, Dura. nada más le digo, estuve como sopa de pollo 3 días seguidos. Es que yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, por dicha mi mamá vivía en la sabana, yo le Me dije, voy a mami, morir. ocupo que me cuide. Ya no aguanto más. Son las 5 de la tarde, me pegué la fiesta desde ayer y no me revivo, ayúdenme. Me fui con de mi mamá, me hice una pelota así, mi mamá me hizo sopa. Pero sí, Y volví a la vida. esa fue Más si la es que última. a veces uno se la pega muy, muy A fuerte. veces uno se pasa. Y como ya él he bajado, entonces Ya no resiste igual. ya no sé, ya el cuerpo no Sí, está igual, eso se pasa. avería más rápido. ¿Cuál fue tu primer brete? Mi primer brete, madre, yo he tenido varios bretes, vea, a ver, Así, el primero que se acuerde. ¿qué cosas he hecho Chamaquillo. legales Que se puede contar. que se puedan contar? Madre, no, vieras que no he tenido muchos bretes, siempre ha sido como cosillas que uno puede hacer para ganarse la vida en un lugar como Santa Teresa. Ujú. Y que hay unas clases de surf a unos gringos, que em, ir a ayudarle a mi mamá en el restaurante. em, Tuve uno que era como cortar madera, que ese fue el mae. Duré como 15 días. Cortando madera. Sí, mi mamá me dijo, es que usted tiene que hacer plata, no sé qué, porque, yo dije, bueno, voy a ir a ayudarle a nosotros tenemos un vecino que tenía un aserradero, entonces yo me fui ahí, mae, a pasar madera en una máquina y sacarla, y yo llegaba a la casa así, hecho una Destruido. desgracia totalmente, pero, mae, era que no, mi mamá, pues, no me deja mucho trabajar, sino más bien como, mae, enfóquese en ser un profesional en las cosas que está haciendo, en la música, en el fútbol y en el estudio. Claro. Entonces, mi mamá tuvo también una historia de superación muy vacilona, de que mi mamá llegó a Santa Teresa, no tenía nada, mi mamá se puso a vender abalorios, entonces ese fue el primer trabajo de mi mamá en Santa Teresa, vendía como en unas mesitas en la playa, entonces ya tenía su puesto, luego empezó a trabajar en una bomba de pistera, y después de pistera empezó a administrar la bomba. Entonces, Ok. después de administrar la bomba, empezó a administrar hoteles, ya se hizo su casa y todo. Entonces, ella siempre trabajó para que yo no tuviera que trabajar en esa etapa y me dedicara 100% a estudiar y a hacer mis cosas. Qué bueno. Entonces, como que los trabajos que yo tenía era por si me quería comprar algo, algo extra, algo Claro. así, pues me iba y hacía unos Sí, una bretecillos. enseñanza de tu mamá para Ajá. que se dé cuenta que las cosas cuestan, ¿verdad? Ujú, Que no todo es exactamente. gratis. Sí, era como, hey, yo no le puedo comprar esas cosas, pero si usted las quiere, pues vaya y trabaje y se las Claro, compra. claro. Pero fuera de ahí, mae, no tuve muchos bretes y ya cuando me llegó el momento como de trabajar, pues fue en la música y puedo decir que ha sido casi mi único trabajo formal, Ok. la música, por dicha. Ok, ya llegamos al punto donde sale Rezas, Ujú, que es el que se convierte en un palo. ujú.
número uno en YouTube, por encima de artistas top, ¿verdad? En mundiales. A ver, Por encima de Bad Bunny. encima de Bad Bunny, mae. Estábamos literalmente arriba de Yonaguni y de Bad Bunny. Increíble. ¿Cómo nace esta vara? ¿Cómo está la colaboración con Siu? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo? Madre, la verdad está así. Cuando la pandemia ya empieza a mermar, ya empieza todo a calmarse un poco, ya empieza a haber más, ya se podía salir, ya algunas empresas estaban trabajando. Excepto en Coano, Ahí estaba ya el paraíso. No, pero cuando estaban pasando todas esas cosas, ya yo también estaba harto, madre, de no estar haciendo nada ya. claro, Ya yo había vivido en Heredia por el fútbol, ya sabía ese ritmo que hay aquí en la CAM, que madre, para los que no saben, el ritmo de la CAM y el ritmo de la playa diferente. son dos cosas totalmente diferentes. Pero yo nunca he vivido en la playa, pero Man, he vivido toda la vida en Heredia y me imagino que debe ser pero es abismal otra cosa. y es no solo abismal en oportunidades y ritmos, sino en mentalidad. Ujú. ¿Qué pasa? Usted en San José y en la GAM es una vida más de que hay que trabajar, hay que buscar salir adelante, hay que ver cómo hacemos negocios, Hay que cómo hacer algo. crecemos, cómo... Allá en Santa Teresa es más como, "Ma, vamos a la playa, ahora en la tarde y mañana vamos a bretear Ver el en... Sí, atardecer, qué rico, ¿no? Ir con mis compas este fin de semana, ¿no? Que tengo mi Willa y me compré esta con el moto y Chapo. yo voy con el Chapo a andar en bici, ¿me entiendes? Más, es otra Es vara otra vara. totalmente. Entonces cuando yo llegué a O sea, Heredia, son velocidades diferentes. ujú, exacto, Como se vive aquí, es como se vive allá, la totalmente velocidad es diferente. diferente. Entonces, ma, cuando yo llegué aquí, ya yo me contagié de esa vara de quiero crecer, quiero ver cómo llego, cómo hago eso, cómo hago lo otro. Entonces cuando llegué allá con pandemia, ya yo estaba harto, loco, vuelto loco. Y empezaron estos lives de G Mario Ujú. que Jim hacía unos lives en TikTok, se le metían como 400 personas, ma, era una locura completa. Y él en esos lives, pues él hacía, vacilaba, hacía esto y lo otro, y metía artistas Ujú. o gente con algún talento. Y man, en esos lives nos empezamos a hacer populares. Que Cabo era el que ya como que tenía un poquito más de exposición, porque antes de Amarrao, Cabo tuvo varias canciones que entraron al top viral, Ujú. que ya como que empezaron a moverse entre la gente. Claro. Entonces, Sobre todo en redes. ajá, en redes, casi Sí. que el 100%, porque Cabo estaba en Tilarán. Ujú. O sea, Cabo no, la Sí, misma situación que yo. en redes fue donde se dio a conocer Exacto, más. ninguno de nosotros tenía nada en persona, porque en persona cada uno de nosotros está en un pueblo donde uno es, hay que ser sinceros, o sea, llevar un sueño de esos en un pueblo, usted es un loco. Sí. Si usted quiere Es el raro, cantar es o el hacer, raro. usted es el raro, usted es el loco. Va, entonces, pues nosotros, todo era por redes Ujú. y nosotros nos empezamos a hacer conocidos. Uno se metía a live de gym y salía con 200 follows nuevos. Sí. Era una vara muy, aparte en pandemia la gente estaba muy metida en las redes Es que eso, sociales. eso fue lo que hizo que la gente Exacto. estuviera, o sea, como ir al mall, Ujú. ¿verdad? Las redes sociales y los live se convirtieron en esa vara. Claro, y los lives eran ese escape de la gente, como Ajá. más, así todo el día metido en la casa, me meto un live, veo gente nueva, veo vacilo. Entonces, ma, en ese momento nosotros nos empezamos a ser como conocidos y yo me acuerdo que yo le dije a Cabo, ma, Cabo, vea, vámonos pa' Chepe, allá es donde está la vara. Y ya nosotros Sí. habíamos ido como a Grecia, donde todo bien, que era el productor de nosotros. Ujú. Entonces ya habíamos como venido del pueblo a ver cómo estaba la vara, habíamos tanteado por ahí. Ma, y tomamos la decisión. Yo con el apoyo de mi mamá y un poquito de plata que había ahorrado vendiendo canciones, Cabo iba a pedir un préstamo en ese tiempo. Ok. Y pues resulta que nos vamos el primer mes. Solo ustedes dos, no está Sí, no vacío. está así todavía. Y se cayó amarrado así del cielo, un regalo de Dios, que yo digo que no fue solo para Cabo, sino fue para todos nosotros, porque Para todo el fue colectivo. un éxito que nos cubrió a Ujú. todos los que estábamos pues Sí, cerca de él. de hecho, al menos los que trabajamos en la industria de la música, en la Ujú. radio, aparece Amarrao, pero aparece con todos Ajá, ustedes alrededor. exacto, era un colectivo. Un Pues colectivo. en eso sí, siempre yo que puedo hablo de eso, de que pues el éxito de nosotros no fue un éxito de que salió Rezas y ya, sino de que después de Amarrao fue un grupo de gente enorme viendo a cabo y pues esa gente también veía para atrás y ahí estábamos Siu y yo, Claro, los productores, todo bien, todo los que bien. veníamos atrás. Entonces, madre, Shanti aparece en esa Shanti época también. también, que salió en esa época.
em, pues resulta que Cabo y yo nos venimos, ¿Se sale vienen, amarrado, se vienen a dónde, mae? vivíamos ¿Tenían en dónde? Granadilla. Ok, Yo busqué un pero, enchante ahí, mae, pero viera no que... era, no venían donde algún familiar ni nada. No, vieras qué caso más complicado donde vivíamos en Granadilla. ¿Y Yo cómo? los quiero mucho a los de la casa, si me están viendo, estoy totalmente agradecido de lo bien que nos trataron y de la etapa que viví ahí, pero madre, no entraba la luz del sol. O sea, yo me metía al cuarto y yo me metía así, como así, ¿verdad? Porque aquí estaba la pared y aquí estaba la cama y me acostaba así y aquí tenía las camisas dobladas en la jupa. Madre, no, era complejo, y eran 2 cuartos y una pasadita y ahí empezamos. em, Vivían ustedes dos. Veíamos Cabo y yo, madre, yo siento que estábamos pasándolo un poquito feo, pero a ninguno de los dos le importaba. Era como, madre, estamos tan felices de que estamos aquí, de que estamos trabajando, de que está moviéndose la vara. Sí, van sobre el Pero, sueño. madre, nosotros pedíamos una pizza y desayunábamos pizza riquísimo y el otro día desayunábamos los bordes de la pizza. O sea, pues la luchamos. Sí, El que diga que para nosotros fue fácil, pues fue rápido, más no fácil. Y sí, nosotros es tuvimos, diferente, rápido a ajá, fácil. exacto, nosotros tuvimos esa lucha, nosotros tomamos esa decisión. Pues llega Marrao, cuando llega Marrao, Cabo, que era el que tenía más relación con Sio, porque ellos ya eran compas de mucho tiempo, Ok. se trae a Sio, Sio empieza a ir en esa casa con nosotros, Los tres. ajá. Ya no cabían los dos y Sio dormía con Cabo, yo tengo unas fotos ahí, esos dos abrazados, ahora la pasa para ahora la ponerla. paso para que la pongan ahí. Man, empezamos a vivir los tres y pues llegó un día donde estaba Sio en la sala, estaba yo lavando ropa y Sio me dice, ma, escucha este beat, tal, no sé qué. Na, 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 na. Y me dice Sio, ma, yo tengo esta idea, ma, a mí sí me interesa eso. Y yo, bof, ma, qué bravo. Entonces llego, nos sentamos, terminamos el coro, Sio hace su verso, yo hago mi verso y, ma, en ese tiempo todo era, usted hacía la canción, súbala a TikTok de una vez, De a una ver vez. qué. Entonces la subimos a TikTok, ma, y fue una vara impresionante, o ¿Y sea, terminó de lavar o no lavó? no, ahí quedó esa ropa. Mae, y pues ya llega Rezas, y Ok. ahí sí ya nos cambió el juego a todos. Ya no solo era Cabo, sino pues era Cabo, Gimario y Siu, los tres mosqueteros Claro. de De la... hecho, mae, de hecho recuerdo muy fresa en la parte del video donde Donde ustedes mencionan sale, amarrado y sí, sale Cabo sale en el Cabo. video. Es que era eso, mae, la Muy vara de fresa, nosotros era esa unión de los claro. tres más, que pues obviamente Cabo siempre estuvo por encima de nosotros en cuestión de gente, pero nunca se sintió así, siempre era como, en los conciertos íbamos los tres, Sí, en las entrevistas la mayoría siempre nos llevaban a los tres, era muy bonito, Cabo nos ayudó mucho también en ese momento a tener ese spotlight ahí, no solo lo tuvo él, sino fue, fueron de la mano. fue amplio, sí, fue Sí, para sí. todos.